Agora sim, bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui reunidos com todos vocês. Pelo menos aqui em Curitiba está um tempo bem quente, bem gostoso, né? Os curitibanos sabem do que eu estou falando, é uma delícia. E, e vamos dar início aí a mais uma reunião ordinária no PJURI. Não sei se está todo mundo me escutando bem, se está tudo certo, tá? Ok. Só eu estou me batendo um pouquinho aqui no layout, mas já vai funcionar. Então, já estamos aqui com bastante gente, 38 pessoas já. E o Leonel já está presente também. Bacana, tá aí. Bem-vindo, Leonel. Pessoal, então, claro, sempre na reunião nós temos algumas coisinhas para falar, mas eu vou começar já com a fala do Leonel. Ele que eu não sei se ele está no Chile, na Argentina agora, onde está, em Washington, não sei. Daqui a pouco ele nos conta. Mas a gente já vai começar por ele. Já vou apresentá-lo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as outras questões aqui do grupo, principalmente sobre a plataforma colaborativa, que está nos últimos ajustes, mas agora já está funcionando. Então, inclusive a Thaís, que também está aqui já presente, ela já escreveu ali algumas introduções em relação a alguns assuntos. Então, depois a gente vai conversar também sobre a plataforma colaborativa. Queria agradecer a presença de todo mundo. Tem gente aqui, já vi gente de todo o Brasil. Então, é realmente uma satisfação a gente poder fazer uma reunião contando com tanta gente interessada, tantos amigos. E então, vamos lá. Pessoal, eu vou passar então a palavra pro Leonel. O Leonel Gonçalves Postigo, para quem não conhece, ele é o diretor do Centro de Estudos da Justiça das Américas, né, em tradução para o português, é um órgão atrelado à Organização dos Estados Americanos, possui Master no Canadá em Direito Criminal, ele é um dos grandes nomes do processo penal latino-americano, um amigo nosso e que atua diretamente nas reformas processuais penais aqui, numa tentativa, pelo menos em glória aqui para o Brasil até agora, né? Mas tentativas bem sucedidas nos outros países, dessa necessidade de implementação de mudanças no paradigma a partir da aplicação do sistema acusatório. Então, o Leonel é uma peça-chave, uma pessoa que a gente teve a alegria de poder muitas vezes estar juntos lá no Chile desde 2017, depois ele veio para o Brasil já diversas vezes e sempre traz diversas ideias que nos fazem principalmente refletir sobre essa necessidade de mudança de mentalidade. Leonel, é uma grande satisfação. Antes só de passar, vou pedir para aqueles que puderem abrir, ligarem as suas câmeras, porque para quem está falando é mais legal quando tem as pessoas com as câmeras ligadas, porque dá a impressão que a gente está falando para um monte de gente. Então, vou pedir para o pessoal abrir e vou passar a palavra para o amigo Leonel. Grande satisfação, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra é sua. Obrigado, Leonel. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero partir agradeciendo especialmente a Rodrigo, que además de un muy buen amigo, quien conozco hace muchos años y siempre que ando en Curitiba me ha tratado como en mi casa. Además de eso, me alegra mucho la generación de este espacio para discutir sobre el jury, algo que nosotros llamamos el juicio por jurados. Cuando me refiero a juicio por jurados voy a estar haciendo referencia al jury.
Y por supuesto que me da mucha alegría y agradezco este espacio porque quienes venimos hace muchos años, muchos trabajando en el juicio por jurados, en mi caso yo soy argentino y en Argentina venimos hace mucho tiempo y en los últimos años hemos visto cómo afortunadamente hemos ido completando y comenzando a saldar una deuda histórica que ahora veremos en Argentina, la tenemos desde mucho tiempo y lentamente comenzó a regularse el jurado. Y en Brasil, ciertamente, una institución como el jury, con una competencia muy limitada, pero con una potencialidad impresionante. Así que la verdad es que es un enorme placer compartir contigo, Rodrigo. Veo algunas caras conocidas, así que también me da mucha alegría reencontrarme con muchos de ellos. Veo a Yuri, a Álvaro, bueno, no voy a mencionar a todos porque muchos son amigos y amigas y siempre en Brasil me reciben muy bien. Bueno, voy a hablar lento porque sé que aunque se entiende el español siempre es un poco más difícil. Yo estoy en Chile, para responder tu pregunta, Rodrigo. Tuve suerte porque estuve trabajando en Río de Janeiro precisamente y volví un domingo en la noche y en segunda-feira aquí sellaron todas las fronteras, así que tuve suerte de volver a mi casa en Chile a pesar de no poder ir a Argentina donde tengo toda mi gente, pero bueno, aquí estamos y todo bien por suerte. Bueno, yo estructuré esta presentación en tres momentos, pero me interesa luego, obviamente, el intercambio y el diálogo con ustedes. El título de esta presentación, ustedes habrán visto, es la situación histórica y la evolución del jurado en América Latina. Pero hay tres grandes puntos. El primero, hablar sobre las bases históricas. ¿Cuándo nace el jurado? ¿Cuál es realmente el momento clave y por qué? Luego de más de 200 años, seguimos hablando del juicio por jurados como un elemento clave en la conformación del proceso penal latinoamericano. La segunda parte de mi presentación es trabajar cuáles son los modelos de jurados. Hay diferentes modelos, Brasil tiene uno, pero hay diferentes modelos en América Latina. Y el tercer punto es la actualidad, cuál es el momento en que nos encontramos hoy en día, cuáles son los países que tienen regulado el juicio por jurados. Bien, primer punto entonces, ¿cómo nace el jurado? ¿Cuáles son los orígenes históricos? Ustedes sabrán que la participación de la ciudadanía en la justicia penal no es algo nuevo. De hecho, el juicio por jurados es, o constituye, yo diría, la base fundante de todas nuestras constituciones latinoamericanas. Todas nuestras constituciones que se adaptan o toman como modelo la Constitución de Estados Unidos de 1787, la primera gran constitución de Estados Unidos. Ese punto de quiebre, es decir, la constitución de fines del siglo XVIII de Estados Unidos, es un modelo que gran parte de nuestras constituciones toman. Y esto no es, esta mención no es ni por fanatismo con Estados Unidos, ni mucho menos, sino reconocer que el modelo, la arquitectura de las constituciones de nuestra América Latina tienen allí un punto de quiebre. De hecho, la primera constitución de América Latina, que es la Constitución de Venezuela de 1811, que es el primer texto constitucional de nuestra región, es incluso la primera constitución de Iberoamérica en tomar el modelo anglosajón y estipular un juicio por jurado popular. Si ustedes miran el artículo 117 de la Constitución de Venezuela de 1811, hace más de 200 años, ustedes van a encontrar que la regla de ese artículo decía que todos los juicios criminales que no se deriven del derecho de acusación de la Cámara de Representantes, esto era básicamente los delitos más sensibles con significado político, deben ser terminados por jurados
luego de que en Venezuela se establezca la legislación criminal. Es decir, una cláusula muy parecida a la que tenemos y tienen muchas constituciones hoy en día. De hecho, en Chile, en 1813, es decir, tan solo 2 años después de la Constitución de Venezuela de 1811, se comienza a regular un jurado muy específico, pero también en el contexto de la independencia de Chile. Y era un modelo de jurado específicamente para los juicios de imprenta. Entre 1813 y 1925, fíjense la cantidad de tiempo, 110 años, en Chile rige un jurado, pero es un jurado de imprenta, es decir, para la protección y como garantía de la libertad de prensa de la época. Entonces, tenemos, para ir marcando los hitos históricos, Constitución de Estados Unidos de 1787, Constitución de Venezuela de 1811, que es la primera en Iberoamérica que toma el modelo anglosajón y receta el jurado. Luego un jurado legal, por vía legal, que es el jurado de Chile de 1813, que dura más de 10 años, de 100 años. Y luego tenemos, a partir de 1813, de 1815, la aparición de textos constitucionales que comienzan a regular claramente el juicio por jurados. Sin ir más lejos, la Constitución de Argentina, de mi país, en 1853, es decir, dentro de esta primera etapa, regula en 3 ocasiones el juicio por jurados, en 3 artículos de ese texto de 1853, que fue confirmado en 1949 y fue confirmado en la última reforma constitucional de 1994, en Argentina sostiene en 3 artículos el instituto del juicio por jurados. Pero también tenemos muchos países de hoy, de nuestra América Latina, que tienen en sus textos constitucionales y producto de este bloque constitucional que se conforma a principios del siglo XIX, esta institución. Colombia, México o Uruguay son algunos países, estos 3, que tienen aún en su constitución regulado el juicio por jurado y que todavía no se ha puesto en práctica. Ni en Colombia, ni en Uruguay, ni en México funciona el juicio por jurado. Entonces, como primer punto, para destacar cuáles son los orígenes históricos, podríamos decir que tenemos este derrotero desde la Constitución de Estados Unidos hacia adelante. Pero si miramos más hacia atrás, es decir, muchos compañeros con quienes trabajamos, y como ustedes se darán cuenta, defendemos fuertemente el juicio por jurados, miramos de que incluso desde mucho tiempo atrás a la Constitución de Estados Unidos, esto es siglo XVIII, ya existían otros modelos de jurados, y existían incluso desde la antigüedad. Si ustedes toman, hay un libro muy lindo de Aynan, de eso, es un historiador francés, Etienne Aynan, tiene un libro muy cortito que se llama La historia del jury, es un libro del siglo XIX. En ese libro, Etienne Aynan lo que dice es que las etapas de aparición del jurado son 6 en realidad, y lo habla desde Grecia, Roma, los pueblos germanos, Inglaterra, Estados Unidos y la Revolución Francesa como último momento de aparición del jurado. Esos son los 6 momentos, desde la Grecia antigua hasta la Revolución Francesa, lo que dice Etienne Aynan. Etienne Aynan, Historia del Jury, es el libro, Álvaro. En ese libro marca estas 6 etapas como momentos de aparición histórica del jurado. Si miráramos solamente la primera, es decir, nos fuésemos a la etapa más antigua de la aparición del jury, ustedes recordarán, y esto Julio Mayer, que es un profesor argentino, lo explica muy bien. Mayer lo que dice es que en Grecia, en el derecho griego, el jurado aparece con una figura, con un término que es el de los eliastas. Los eliastas eran ciudadanos honorables que reunían ciertas características. Tenían más de 30 años, eran elegidos anualmente por sorteo, se constituían en un tribunal popular,
era un tribunal popular realmente muy amplio, cambiaba según los casos, no era un tribunal fijo, que esto es muy importante porque en Brasil esto hay que discutirlo fuertemente, el abandono de las estructuras jurisdiccionales fijas, y ese tribunal de los seriastas, que en algún momento también se llamó el Tribunal del Elión en la antigua Grecia, sesionaba en una plaza pública a la luz del sol y aplicaba el derecho para decidir si una persona era o no responsable. Esto nos muestra varias cuestiones, de que tenemos dos formas de verlo. La historia moderna, es decir, mirando específicamente lo que ha sido el texto constitucional de Estados Unidos de 1787, o podemos mirarlo incluso desde la historia más profunda, desde el derecho griego. Si ustedes miran, incluso hay un texto que es clave en la aparición del jurado, y también me estoy yendo mucho tiempo atrás. En el siglo XII, cuando comienzan también a provocarse nuevas formas de administración de justicia, y se comienzan a discutir nuevas garantías, ustedes recordarán muy bien la aparición en el año 1215 de Juan Sin Tierra. Me imagino que todos conocen a Juan Sin Tierra en Inglaterra, cuando los señores feudales, cuando la clase trabajadora, a principios del siglo XIII, le exigía a Juan Sin Tierra, que era el rey, le exigían nuevos derechos, y desconfiaban de Juan Sin Tierra porque era el heredero de Guillermo el Conquistador, un rey inglés realmente muy conservador, pero que era extranjero. Entonces le exigen los señores feudales, la clase trabajadora, una nueva carta de derechos. Y la Carta de Derechos de Juan Sin Tierra de 1215, que es una carta fundante en el sistema anglosajón, yo diría, sí, en esta idea de volver hacia atrás desde la Constitución de Estados Unidos de 1787, yo diría que si hay que retroceder y buscar otro punto de inflexión, claramente sería la Carta de Derechos de Juan Sin Tierra en lo que hoy conocemos como Inglaterra en el año 1215. Esa Carta de Derechos, muchos historiadores, yo provengo del derecho constitucional, pero ya hace mucho tiempo me dedico al derecho procesal penal, y cuando trabajábamos en la Facultad de Derecho de la UBA con los historiadores del derecho constitucional, muchos planteaban, y yo encuentro con mucha razón, que la Carta de Juan Sin Tierra de 1215 es la génesis de todo el constitucionalismo moderno. ¿Y por qué es la génesis? Porque ese es el primer texto en donde el rey, en este caso Juan Sin Tierra, se comprometía a respetar ciertos derechos fundamentales. Y si ustedes miran, ese texto está en internet, el texto de la Carta de Derechos de 1215, es decir, hace 800 años atrás, en ese texto, uno de los derechos fundamentales que Juan Sin Tierra, él en lo personal, pero el monarca como institución, se comprometía a respetar, era lo que se llamaba en la época el juicio de pares. ¿Se escucha mal? ¿Se está escuchando mal, Rodrigo? ¿Se escucha bien? Ok. No te escucho, Os pero... demais estão escutando, eu estou escutando bem. Ah, ok, ok, porque ahí vi que alguien puso que se escuchaba mal. Eh, bien, entonces, yo les decía, 1215, un texto que yo encuentro razón es la génesis del derecho constitucional. Bueno, uno de los derechos que el monarca debía proteger y respetar era lo que se llamaba en la época el juicio de pares. ¿Qué significa el juicio de pares o qué significaba de que para condenar, en aquella época, para condenar a un par, hacía falta que el rey tuviese, ustedes sabrán que en aquella época para condenar el rey debía autorizar, pero parte del cambio sustancial que significó la Carta de Derechos de 1215 es que para condenar el rey tenía que tener la autorización de sus pares. Y esto es fundamental.
es fundamental porque a partir de este siglo XIII, con la Carta de Derechos, es decir, reconocer que el límite, este es el concepto de base que hasta el día de hoy rige en nuestros países, que para condenar a alguien es necesario la autorización de los pares de la persona que va a ser condenada. Entonces, para ir recapitulando, ordenando, Carta de Derechos de 1215, carta que dicta Juan Sin Tierra como un límite que se autoimpone, la génesis del derecho constitucional moderno, año 1787, Constitución de Estados Unidos, que es ya el punto de referencia del constitucionalismo moderno, y encontramos en nuestra región latinoamericana la Constitución de 1811 de Venezuela, que es la primera de un ciclo de constituciones que tiene detrás de ella a la Constitución de Argentina, a la de México, a la de Uruguay, que todas ellas regulan el juicio por jurado. Ahora bien, también tenemos que reconocer de que a la par de todo este movimiento anglosajón, porque yo me estoy refiriendo a Estados Unidos e Inglaterra, como se darán cuenta, que son fuente primordial de nuestro derecho. Pero no hay que desconocer que de forma simultánea, también en el sistema europeo continental, principalmente en Francia, también comenzaron a darse movimientos de reforma pensando un jurado muy distinto al del modelo anglosajón. ¿Cuál es ese modelo de jurado tan distinto? Bueno, principalmente cuando en Francia, a comienzos del siglo XII, nace lo que conocemos como la Inquisición eclesiástica, es decir, el proceso que va de 1184 hacia adelante, en Europa continental, fuertemente en Francia, se comienza a transitar un camino opuesto al de Estados Unidos y al de Inglaterra. ¿Por qué? Porque si ustedes miran a la par exactamente de la Carta de Derechos de Juan Sin Tierra, en 1215, pero en Francia, el concilio francés reprueba la carta inglesa, reprueba la Carta Magna de Juan Sin Tierra, y Francia lo que le plantea, lo que plantea el Parlamento, el concilio del principio del siglo XIII es: esta Carta Magna, esta Carta de Derechos de Juan Sin Tierra a nosotros no nos interesa. Y allí surge entonces y se reafirman los métodos tradicionales de la Francia inquisitorial, que poco tiempo después, en el siglo XV, se convierte institucionalmente en la Inquisición española con la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Y en ese contexto de la Europa continental se instalan en Francia y en España sus modelos de colonia en América Latina. Entonces, con esto, para ir concluyendo la primera parte de mi presentación, orígenes históricos, tenemos para ordenar dos grandes corrientes: la anglosajona, con la Carta de Derechos de Juan Sin Tierra, la Constitución de Estados Unidos, y con todo un movimiento de realmente empoderar al pueblo para tomar una decisión. Pero al mismo tiempo tenemos en la Europa continental una Inquisición que surge informalmente en Francia, con la Inquisición eclesiástica, con la Iglesia en particular, pero que luego se institucionaliza con la unión de Castilla y Aragón en España, y se constituye lo que conocemos como el Tribunal del Santo Oficio, es decir, el Tribunal de la Inquisición en España. Esas dos corrientes son las que determinan, incluso hasta el día de hoy, el funcionamiento del jurado en América Latina. Brasil es receptor del modelo europeo continental a través de Portugal, pero nosotros, me refiero a gran parte de América Latina, de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, México, Colombia, somos receptores del modelo español, pero con la influencia muy fuerte de la Constitución de Estados Unidos de 1787.
uno de los redactores de la Constitución de Argentina en 1853, que era Juan Bautista Alberdi, él siempre reconocía en las bases, es el famoso texto en Argentina de las bases de Alberdi, allí reconoce que si bien Argentina tuvo inspiración en España, porque éramos colonia española hasta hace muy poco tiempo atrás, hasta hace 40 años atrás de la redacción de nuestra Constitución, éramos colonia española, pero se tomó el modelo de jurados de la Constitución de Estados Unidos. Entonces tenemos aquí una gran tensión. Nosotros creemos, o al menos yo creo que el modelo real de juicio por jurados es el modelo del modelo anglosajón, es decir, realmente un juicio por jurados que reúne características como un jurado de 12 personas elegidas por sorteo, que deliberan, a diferencia de Brasil, que tengo entendido que no hay deliberación, que deliberan, que tienen una integración diversa, es decir, hombres y mujeres, que incluso puede realizar jurados indígenas, es decir, que este es el modelo de jurado que defendemos, una integración clásica. Pero bien, vamos a avanzar a la segunda parte de la presentación. ¿Cuáles son los modelos de jurados que podemos identificar en términos generales? Y esto es un debate más conceptual. Como venimos viendo, tenemos dos modelos de jurado. El modelo clásico, que es el modelo anglosajón, o el modelo que hemos tomado de Francia principalmente, que es el modelo de escabinos o el modelo mixto. El modelo clásico tiene varias características. La primera, que el jurado se integra básicamente por hombres y mujeres que son ciudadanos, que los jueces se limitan exclusivamente a conducir el debate y a entregarle instrucciones al jurado. Una tercera característica es que en el marco del juicio oral los jurados deliberan de forma secreta y tienen una competencia más grande que simplemente los homicidios dolosos contra la vida, que es el caso de Brasil. Hay una competencia más amplia en el jurado clásico. Este es el modelo que tenemos en Argentina, por ejemplo. En Argentina funciona en algunas provincias. Ustedes saben que en Argentina cada estado, cada provincia tiene su propio código de proceso penal, a diferencia de Brasil, que es uno para todo el país. En Argentina tenemos 24 estados, o sea, 24 códigos procesales penales, y en 4 o 5 de esas provincias tenemos un modelo de jurado clásico. Bien. ¿Por qué creo que es el mejor modelo el jurado clásico? Bueno, principalmente, y esto lo dice muy bien Binder en ese texto que yo les envié para hoy, en ese texto lo que dice es que el jurado clásico es la institución de mejor calidad por el modo en que se litiga. Y esto yo lo he visto en Argentina, viendo juicios por jurados clásicos, en donde se observa que la calidad del litigio es mucho mejor frente a la tradicional secuencia de los juicios tradicionales. ¿Y por qué es mejor y por qué se litiga mejor? Primero porque los jurados, que son quienes van a deliberar y tomar la decisión, van a estar mirando al acusador, al promotor, con una intensidad, con un énfasis mucho mayor que si lo hicieran simplemente porque van a leer un escrito o porque van a recibir luego la información a través de la pasta del promotor. Y también es el mejor modelo porque en este modelo clásico existe una verdadera deliberación. El concepto o el instituto de la deliberación es clave en el instituto del juicio por jurado. Es clave porque es una garantía que obviamente recae en todos los tribunales, tanto los profesionales como los legos, y es una garantía que, como dice Binder, está desapareciendo en todos nuestros tribunales. No solo ha desaparecido lamentablemente los jurados, como ocurre en Brasil, sino que también ha desaparecido los tribunales orales de los jueces profesionales. Si ustedes hablan con cualquier
yo esto lo voy a hacer en el caso de Argentina y Chile, que son los que más conozco, pero me atrevo a decir que existen varios países. Si ustedes miran o les preguntan a cualquier juez de un tribunal oral, de juicio oral, si deliberan realmente, y la verdad es que comienzan a aparecer prácticas que ahí me hablan de las votaciones. Bueno, sí, es muy parecido en Argentina. Circula un escrito y cada uno va votando en la individual. Pero esa no es la garantía de juicio previo a la que nuestras constituciones exigen que los jueces se comprometan. Lo que exige la deliberación es que, de que tres personas, si es un tribunal colegiado, discutan sobre el fato controvertido y la categoría jurídica controvertida. Estamos reemplazando esta deliberación por el envío. Yo trabajé en la justicia durante muchos años en un tribunal de casación penal y se comenzaron, y ya hoy se instalaron decididamente, estas prácticas de enviar por correo electrónico o circular las votaciones y que cada juez va adhiriendo o rechazando a la votación anterior. Y esto no es la garantía de deliberación a la que nuestras constituciones nos exigen. Entonces, ¿qué significa esto? De que el juicio por jurados tiene que ser una institución que recepte claramente las garantías de deliberación y que esto signifique la defensa irrestricta de la deliberación como una garantía, pero ya ahora en cabeza de 12 personas. ¿Y por qué 12 personas? Por la garantía de la mejor deliberación, como la llaman los anglosajones. Y esta garantía de la mejor deliberación lo que nos muestra es que cuanta más personas y cuanta más perspectivas están en juego al momento de tomar la decisión, el jurado clásico favorece una legítima y soberana decisión. Bien, pero también tenemos por otro lado el modelo anglosajón, que es el modelo escabino, perdón, que es el modelo mixto. El modelo mixto funciona también en la provincia de Córdoba, en Argentina, desde 1996, que fue la primera provincia en Argentina en regular el juicio por jurados. Y ese modelo mixto tiene un enorme problema, y es que el jurado se conforma de jueces profesionales y jueces legos. Cuando conformamos un jury con jueces profesionales y jueces legos, entre muchos problemas, el principal y bastante evidente es que los jueces profesionales ejercen una ascendencia muy importante por sobre los jurados y termina imponiéndose la mirada o el criterio de los jueces profesionales. Entonces, para ir ordenándonos, dijimos ya bases históricas, modelos de jurados, el escabino y el clásico, pero cuando miramos el modelo clásico, que por cierto no es monolítico, el modelo clásico que rige en Argentina, que rige en Puerto Rico, que comienza a regir lentamente con mucha más fuerza en algunos países centroamericanos, como en Guatemala, no es un modelo que esté exento de problemas o exento de diferencias. De hecho, el modelo clásico, podríamos decir de que hay tres características o tres categorías para poder clasificarlo. La regla de decisión, la cantidad de personas que van a intervenir y cómo se explicitan los fundamentos, ¿correcto? Estas tres categorías, regla de decisión, cantidad de personas y explicitación de los fundamentos, son las tres categorías sobre las cuales podemos analizar el modelo clásico en particular, que el modelo clásico, insisto, es el modelo que yo creo que es el modelo constitucional y el modelo al que tenemos que apuntar. Por eso me parece que Brasil en esto, y yo celebro el espacio que han creado, tiene mucho por discutir. Y esto quiero hacerlo con mucho respeto porque no creo que yo deba hacer juicios de valor sobre el sistema de Brasil, pero sí creo de que el modelo, que ahora seguramente conversaremos sobre él, en donde no se delibera, en donde los jurados leen un escrito,
y en donde la competencia es realmente reducida, bueno, requiere un debate para fortalecerlo y no permitir, como está ocurriendo en Canadá, que producto de no reformarlo, de no repensar el jurado, es una institución que comienza a diluirse, y eso es lo que tenemos que evitar en Brasil. Entonces, las tres categorías: regla de decisión, cantidad de personas y explicitación los fundamentos, son las tres categorías que nos permiten analizar el modelo de jurado clásico. Reglas de decisión. Entonces, cualquiera de ellas, para tomar una decisión de condena o de absolución, yo creo que el modelo correcto es la unanimidad. Es decir, que todos los integrantes del jurado tomen unánimemente la decisión de absolver o de condenar. Si la votación es 11-1 a favor de la condena, procede la absolución. Y esto es un debate muy fuerte que estamos dando, pero la verdad es que las reglas de la mayoría tienen una gran cantidad de problemas. Si ustedes se fijan, y ahora más adelante lo vamos a ver, una de las funciones de la unanimidad es que frente a la imposibilidad de que los jurados se pongan de acuerdo, es decir, de que haya una votación de 12-2, existen figuras como la del jurado estancado, sobre la cual nos vamos a referir. Es decir, que la regla de la unanimidad, como regla de decisión, creo yo que debe ser la regla por la cual debemos optar, pero sabiendo de que hay resortes institucionales en aquellos casos en donde no se pueda llegar a una decisión unánime. En cuanto al segundo punto, es decir, la cantidad de personas que pueden intervenir en el jurado, el número habitual es de 12 personas, y esto es así por varios motivos. ¿Por qué 12 personas? Primero y principal, porque el juicio es una institución colectiva, y es necesario que en él estén representadas las distintas culturas y estratos o clases de una sociedad. En segundo lugar, en la regla de 12 personas es en relación a la calidad de la decisión que se va a tomar. Entonces, hablamos de 12 personas por la actuación colectiva, por la calidad de la decisión, pero hay una tercera característica que también es muy importante, que es hablar de 12 personas, porque en aquellos casos complejos o de enorme trascendencia política, que Brasil los tiene, Argentina también, lo que permite un jurado es descomprimir la presión que hay sobre el caso en particular, es decir, descomprimir la presión de los medios de comunicación, la presión incluso de la sociedad. Yo he visto casos en Argentina realmente muy importantes en donde el jurado ha logrado con este número de 12 ir descomprimiendo esa presión que habitualmente pesa sobre un juez o sobre tres jueces. A mí me ha tocado, cuando trabajé en la justicia federal, resolver casos de una enorme complejidad. Por citar un caso, el atentado que sufrió Argentina en 1994, que fue el primer atentado en el continente americano, incluso mucho antes del 11 de septiembre. En ese caso, cuando yo trabajé en la justicia federal como asistente de una jueza federal, ese caso tenía y sigue teniendo una enorme repercusión pública. Entonces, ese tipo de casos de una enorme repercusión pública, en el caso de un juicio por jurado, lo que permite es descomprimir la presión. Entonces, para ir cerrando esta segunda parte de la presentación sobre modelos de jurado, dijimos, reglas de decisión, cantidad de personas y cómo se explicitan los fundamentos que pueden explicitarse a través de la regla de deliberación y de la motivación. Sobre este punto quiero simplemente decir que la fundamentación de las decisiones es un requisito que pesa principalmente sobre el órgano jurisdiccional. El jurado no tiene que dar fundamentos de su decisión, principalmente porque decide por su íntima convicción. Bien, tercer y último momento para ir terminando, porque me estoy acercando a los 40 minutos de la presentación.
¿Cuál es la actualidad del juicio por jurados en América Latina? El juicio por jurados rige yo diría, cerca de la mitad de los países de América Latina. Si miramos hacia afuera, en Europa tenemos modelos puros, como el de Reino Unido y Rusia, y modelos mixtos, como el de Alemania, España e Italia. Es decir, que en Europa tenemos dos grandes modelos, el modelo puro, el modelo clásico y el modelo escabinado. En nuestra América Latina tenemos principalmente un modelo mixto, es decir, un modelo que tiene diferentes tradiciones. Yo ahí tengo, y se lo voy a enviar después, un cuadro en donde país por país, a ver si puedo compartírselo ahora. A ver, permítanme un segundo. Quiero compartirles un texto. ¿Ahí se ve bien? ¿Se está viendo bien? Ahí está. Sí, ¿Ahí se ve? sí, Bueno, perfecto. este es un cuadro que, como ustedes pueden ver, yo se los voy a enviar después. Es un cuadro que país por país establece si funciona o no el jurado, en qué tipo de delitos interviene y la cantidad de integrantes. Esto es un texto para un libro que todavía estoy escribiendo, así que por eso no se los envié, pero se los puedo enviar extraoficialmente sin que la editorial lo sepa. En Argentina, a nivel federal, no funciona el jurado, pero hay una ley. Esta es una provincia de Argentina, un estado que tiene un jurado clásico para todos los casos que superen los 15 años de pena y son 12 los que intervienen. Luego en Bolivia funcionó el jurado hasta hace unos 5 años atrás. En Brasil son delitos dolosos contra la vida, como ustedes saben. En Cuba, para todos los delitos, para todos los crímenes, que son los delitos más complejos. En El Salvador hay jurados para este tipo de casos, para lesiones graves y muy graves, y son 5 personas. En Nicaragua también hay un jurado para lesiones graves de 6 personas. En Panamá, donde yo vi varios juicios por jurados, son delitos más complejos, de homicidios dolosos, que no sean producto de terrorismo, secuestro, extorsión, y esas categorías, y son 7 personas. En Paraguay, en Perú, en Dominicana, Uruguay y Venezuela no funciona. Ahora, que no funcione, que no exista el jurado, no significa de que no esté regulado en la Constitución. Si ustedes miran Venezuela, miran Uruguay y miran Paraguay, el jurado está regulado en su Constitución, pero no funciona todavía una ley especial. ¿Bien? Bueno, creo que ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Bacana. Bien, entonces, para ir concluyendo, y con esto quería terminar, si tuviésemos que ordenar el jurado en América Latina, diremos que hay 4 modelos que hoy están funcionando. Uno, que es el que más defendemos, el jurado clásico tradicional, que funciona en Puerto Rico y en 4 provincias de la Argentina. En segundo lugar, el modelo clásico, perdón, el primer modelo es el modelo clásico al que apuntamos y que tenemos que trabajar porque tiene una característica, que es el de la unanimidad, es decir, donde todas las decisiones se toman por unanimidad, que son Puerto Rico, las provincias de Mendoza, Río Negro y Chaco en Argentina. Ahora, si vamos al segundo modelo, que es el clásico, pero sin regla de unanimidad, con regla de la mayoría, allí tenemos a 2 provincias de Argentina, provincias de Neuquén y de Río Negro. Es decir, que de estos 4 que estoy describiendo, hay 2 que son de los mejores, pero hay uno de ellos que tiene este problema de no regular la unanimidad. Y luego tenemos otros 2 tipos de modelos. Uno es el de Brasil, el tercer modelo, donde los jurados no deliberan y solo intervienen en un grupo de delitos muy puntual. Y el último modelo, que es el que rige en Panamá, en Nicaragua y en El Salvador, es donde hay un modelo de jurados, pero con una cantidad muy reducida de integrantes. Entonces, para ir terminando,
y para abrir el debate, que es lo que a mí más me interesa. Primer punto, entonces, bases históricas, reconocer de que hay dos tradiciones, la tradición europeo continental con su mayor expresión en la Inquisición eclesiástica francesa y la Inquisición española de 1215, de 1418, perdón, y el modelo anglosajón que tiene una característica muy clara en la Carta Magna de Juan Sin Tierra y luego en la Revolución estadounidense que arroja la Constitución del siglo XVIII y que nosotros adoptamos principalmente en Venezuela. Y luego tenemos lo segundo que discutimos, los dos modelos, el clásico y el mixto, y en tercer lugar, esta tabla que les compartí en donde tenemos una clasificación de 4 tipos de jurados que están funcionando. El clásico ideal, que es aquel que regula la unanimidad, el clásico yo diría con este defecto de la regla de decisión, porque establece regla de la mayoría, el caso de Brasil, que es un caso bastante autónomo, un caso que no encuentra mucha vinculación con otros países, y en cuarto lugar, este modelo centroamericano, principalmente con Panamá, El Salvador y Nicaragua, son modelos realmente muy acotados. Bueno, muito obrigado, muchas gracias. Muito obrigado, Leonel. Extremamente relevante o que você trouxe aqui para a gente. É sensacional. Eu acho que nós temos aqui no Brasil, não só, muitas vezes a gente vive numa bolha relacionada ao nosso próprio ordenamento jurídico, e quando a gente tenta olhar para fora, normalmente a gente olha para aqueles países em que, normalmente da Europa continental, e a gente não tem conhecimento do que acontece aqui na América Latina, nos países mais próximos, em que normalmente a realidade cultural, social são mais próximas do Brasil, obviamente. Então, é muito interessante a gente conseguir entender um pouco como acontece o Tribunal do Júri, né, o Juízo de Jurados na América Latina, até como forma de a gente compreender o que poderia eventualmente ser aplicado aqui no Brasil. Não que se tenha, a gente sabe que não se tem uma força de vontade política para mudar para melhor, mas, né, de qualquer forma, pelo menos a partir da academia, nós podemos lançar algumas luzes em relação a isso. Então, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer as perguntas e discussão com o Leonel, e daí todos nós vamos discutindo aqui na medida do possível. Temos um tempo interessante aí, pelo menos mais uma meia hora, 40 minutos de discussão. Então, vou abrir aqui. Tá? Então, aqueles que fizeram perguntas anteriormente, se quiserem fazer novamente, porque meu computador travou aqui, eu não estou conseguindo rodar o negocinho, então eu agradeço. Eu gostaria. Vamos lá. Leonel, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, sempre bom te ouvir, sempre claro, muito didático. Eu gostaria de saber se tu podes detalhar para nós, nos casos em que existe a decisão por maioria, que não é unanimidade, como se dá uma maioria qualificada, né? Detalhar um pouco mais, porque quais são os critérios ou como é que dá para dividir esses modelos, tá? E se puder falar um pouco mais sobre esse modelo centro-americano, Paraná, El Salvador e Nicarágua, diferenciando dos demais, eu agradeceria. Obrigado. Bien. En cuanto a la regla de la mayoría, es decir, cómo se decide, bueno, primero un gusto verte, Marcio, como siempre, un placer compartir contigo. Lástima la remera, la camiseta que tenés puesta, pero bueno, voy a responder la pregunta igual. Yo igual soy de San Lorenzo, del equipo de Papa Francisco, así que soy muy santo. Estamos en otro nivel. Hablando en serio, en cuanto a la regla de la mayoría, básicamente es establecer un número, es decir, a partir de qué número se puede dictar una condena. En los países que tienen regla de la mayoría, la gran parte de ellos es un mínimo de 10 o un mínimo de 8 personas.
En Argentina, por ejemplo, en las provincias del sur, en los estados del sur de Argentina, se exige un mínimo de 8 personas a favor de la condena para poder dictarse. Es decir, una votación de 8-4 es suficiente para condenar a una persona. Hay otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, el estado más grande de la Argentina, que exige un mínimo de 10, es decir, 10 a 2 es suficiente para condenar. El problema es, en la regla de las mayorías, de que lo que sucede es que esas 2 opiniones, o esas 4 opiniones, lo que buscamos con el jurado es que sean opiniones que tengan decisión o que tengan influencia en la decisión. Por eso la regla de unanimidad lo que busca es precisamente escuchar a todos los integrantes del jurado y buscar un consenso entre todos ellos. Por eso yo soy muy crítico de la regla de la mayoría, porque lo que tiende a hacer es a descartar a estas personas y no incorporarlas en la decisión. En cuanto al modelo centroamericano, es un modelo muy antiguo, son modelos que hay que reconocer también, que son jurados, como en Brasil, y esto es importante decirlo, y qué buena la pregunta porque no lo había dicho antes, los modelos centroamericanos, y yo sumaría Brasil, tienen un gran problema de contexto, y el problema de contexto es que son jurados en el marco de un sistema mixto o un sistema inquisitorial como el de Brasil. La institución del juicio por jurados es una institución inescindible, es decir, imposible de separar de un sistema adversarial penal. Es imposible pensar una audiencia de juicio con reglas del litigio orales y con un jurado decidiendo en el marco de un sistema fuertemente escrito como es el de Brasil o como es el de Nicaragua y El Salvador, en donde yo trabajé mucho en Nicaragua hace ya unos buenos 5 o 6 años atrás, así que no tengo información de los últimos años, pero en aquel momento trabajé mucho para tratar de empujar que se hagan audiencias orales durante la etapa de investigación, y realmente un trabajo enorme. Logramos que se haga la audiencia de etapa intermedia, que ellos llaman la audiencia preliminar, pero la verdad es que un jurado en juicio oral, y esto aplica también para Brasil, en un contexto de un proceso penal mixto o inquisitorial, bueno, es un contrasentido muy evidente porque el jurado como institución final del proceso debe ser aquella que venga producto del intento de salidas alternativas o de decisiones previas que se deben tomar durante la audiencia preliminar, durante la etapa preliminar, y una audiencia de selección del jurado verdaderamente oral en donde se seleccionen esas 12 personas que intervengan en el juicio. Pero para ser muy concreto, el modelo centroamericano es un modelo que tiene una integración muy limitada. Si ustedes se fijan, Nicaragua son 6 personas, Panamá son 7 personas, y en El Salvador son 5 personas, para delitos muy puntuales. Principalmente en El Salvador y Nicaragua son lesiones, casos de lesiones graves o muy graves o agravadas, y en Panamá, que es un sistema más parecido al de Brasil, tienen una competencia muy reducida para homicidios dolosos, con exclusión de algunos tipos de homicidios, pero es prácticamente muy parecido al modelo de Brasil. Em Cuba, são dois jurados, naquela tabela estava mostrando isso? Sí, en Cuba, bueno, ustedes saben que en Cuba tienen todavía un sistema mixto, ¿no? Es junto con, yo diría que Brasil es el código más antiguo de la región y después viene Cuba. Brasil con el código de la dictadura de Getúlio Vargas, y luego tenemos el código cubano que se está, de hecho, hace muy pocos días hablé con la gente de la Universidad de La Habana y me están contando que están revisando el código. Y Cuba es un modelo que ustedes saben, fue el último país en independizarse de la colonia española, entonces tiene una gran influencia del Reino de España, y es un jurado de 2 personas, de 2 legos, que asesoran al juez profesional. Es un modelo bastante distinto al que conocemos. Yo lo he visto en Alemania, que son legos que asesoran al juez profesional, es decir, 2 personas que integran el tribunal asesorando al juez profesional.
Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer pergunta oral aqui ou escrever? Aqui o Jona perguntou a opinião do professor sobre a decisão ser unânime, dentro do que o colega perguntou. Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Leonel? Você comentou agora há poco. Sí, bueno, yo sostengo la regla de la unanimidad por lo mismo que decía antes cuando lo respondía a Marcio. Yo creo que la regla de la unanimidad tiene... bueno, sobre esto hay bastante escrito, puedo enviarles después. Sobre la regla de la unanimidad hay una gran, además de ser para mí el modelo constitucional, hay una gran ventaja, y es que la regla de la unanimidad lo que le permite al jurado, uno es reconocer de que las 12 personas que integran el jurado deben aportar su opinión sobre los hechos, es decir, las 12 opiniones deben ser consideradas, pero sobre todo reconocer, y esto la verdad es que algunos me han dicho, bueno, pero esto es muy difícil que se pueda realizar. Yo creo que hay que mirar esto de la experiencia práctica y esto no es tan complejo y se ha dado. Yo participé el sábado pasado en un simulacro de juicio por jurados virtual, que fue bien interesante en Argentina, y habían 12 personas convocadas por internet, y yo pude mirar cómo estaban deliberando, y la verdad es que es bien interesante ver cómo delibera un jurado, porque rápidamente hay un abroquelamiento en cuanto a la opinión o la decisión que van a tomar. Entonces me parece que esto tiene que ver fundamentalmente con la forma de integración de todas las opiniones que forman parte de esse grupo de 12 pessoas. Perfeito. A professora Ana Pastore, Márcio, eu vou pedir licença, a gente já faça de novo a tua. A professora Ana, de Antropologia da USP, ela quer fazer uma pergunta aí. Bom dia a todas e todos. Professor Leonel, por gentileza, o senhor poderia me esclarecer se nesses outros países latino-americanos há um só tipo de júri, ou como na França, também existem outros tipos de júri, né? Na França existe o júri de apelação, o júri para menores e o júri especial para crimes de terrorismo, além do júri regular, são 4 tipos. Na América Latina, há um único tipo em cada um desses países? Obrigada. Sí, un gusto, Ana Lucía. Sí, es un solo juicio, un solo jurado, pero, y es muy interesante la pregunta, es un solo jurado para juicio oral, pero hay diferentes formatos de jury en juicio oral. ¿Qué quiero decir con esto? De que es un jury regular de 12 personas, pero varía en función de la regulación de cada provincia o de cada país. En Argentina, por ejemplo, hay provincias que tienen 3 formatos de jury. Un formato para jurados indígenas, que es muy normal en el norte de Argentina, donde hay una gran población indígena, también en el caso de Brasil lo hay, se encuentra en formato de jurados indígenas, es decir, un jurado pluricultural. También en el sur de Argentina, de hecho, hace muy pocos años, ahora 2 o 3 años, hubo un muy famoso caso en Argentina de un jurado pluricultural en donde el acusado era integrante de una comunidad indígena y el jurado debió integrarse el 50% por miembros también de esa misma comunidad indígena. Otro formato, que es el formato regular, es el de 12 hombres y mujeres, en donde hay ciertas categorías como de edad, pero el tercer formato, y el más interesante, de 2 provincias de Argentina solamente, es el que introduce el jurado con equidad de género, o con igualdad de género, que lo que exige es que sean 6 hombres y 6 mujeres, para obviamente ser también consistentes con la representación de la sociedad. Entonces, hay un solo jury regular para juicio oral, pero en juicio oral hay diferentes formatos que se pueden ir adoptando.
Obrigado. Aqui vamos voltar para a do Márcio e daí eu venho para a do Pablo. Tá? Sobre as críticas à instituição do júri, em geral, embora os modelos sejam muito diferentes, como você explicou, quais são as críticas mais frequentes no geral? Quais são as críticas mais enfrentadas pelo júri? Bueno, tal vez la crítica más frecuente con la que yo me he encontrado es la del costo. Se suele decir que el jury es muy caro. El costo me refiero al valor económico, al presupuesto que tendría, a la gorjeta, ¿no? Presupuesto es, en portugués no me acuerdo cómo se dice presupuesto, es bueno, tengo que estudiar más portugués, pero al costo económico, es decir, al valor económico del jurado. Ese es una crítica muy habitual que se suele decir, es decir, miren, conformar un jurado de 12 personas sería muy caro, sería muy costoso. Y la verdad, esto lo discutimos mucho en una provincia argentina, en la provincia de Mendoza, que fue el último debate que tuvo, habrá sido hace 2 años atrás, 1 año y medio, 2 años, en donde cuando fui a la provincia discutimos con la legislatura acerca del jurado popular, una asociación, que es la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, diseñó un informe sobre el costo del jurado, y comparó el costo de un juicio profesional y un jurado popular. Y está demostrado estadísticamente o numéricamente, mejor dicho, de que el jurado lego es mucho más económico que un juicio profesional, porque en vez de 3 jueces va a haber uno solo, porque la decisión probablemente se va a tomar más rápido y eso va a significar menos tiempo y menos costos de todo el proceso de toma de decisión. Entonces yo diría de que la resistencia principal es cultural, sin duda es cultural, es rechazar la participación ciudadana. Yo creo, y esto permítanme ser muy honesto, yo creo que la resistencia de base al jury es una resistencia cultural, de una enorme desconfianza de que hayan 12 hombres y mujeres tomando una decisión de trascendencia. Luego la resistencia cultural y esa desconfianza en la ciudadanía adopta diferentes ropajes. Adopta el ropaje del costo económico, adopta el ropaje de lo que yo llamo el principio de superioridad moral del juez. Muchos abogados y abogadas plantean de que hombres y mujeres comunes no pueden tomar una decisión porque no tienen conocimiento jurídico. Y yo a esas personas los invito a hablar con un jurado que haya intervenido. Yo he tenido la enorme suerte de conversar con muchos jurados, legos, recuerdo con una médica en el sur de Argentina que había sido jurado en un homicidio muy complejo, y la verdad es que el razonamiento que esas personas tienen es mucho mejor que el de los jueces. Si ustedes les preguntan a cualquier juez por qué toman una decisión de condena o de absolución, y pido disculpas si hay algún juez o alguna jueza en esta conversación, estoy generalizando, pero la verdad es que el proceso de construcción de la decisión de los jueces profesionales en nuestra América Latina es muy débil. Es muy débil la forma en que un juez toma una decisión de condenar a alguien. Pero cuando uno habla con un jurado, realmente son personas que se toman muy en serio la decisión y que realmente hacen un esfuerzo muy grande. Hay libros, yo por acá debo tener algunos, que son estudios científicos en Estados Unidos sobre el proceso de deliberación de los jurados, y realmente se toman muy en serio el trabajo. Entonces, yo creo que la resistencia es cultural, insisto, de desconfiar de la ciudadanía con ciertos ropajes de costos, de desconfianza o desconocimiento técnico, en fin, hay una serie de excusas, pero en el fondo es la resistencia cultural. Perfeito, perfeito. Tem algumas perguntas agora, eu vou aglutinar algumas e se não estiver de acordo com o que a pessoa queria perguntar, daí retoma. Mas eu acho que ali tem algumas perguntas que vão falar sobre a questão da deliberação, principalmente, que é um dos pontos principais, creio que você falou, Leonel, e até a partir do texto do Binder, que
extremamente interessante o texto, uma perspectiva, eu acho que faz a gente ver por uma outra perspectiva o júri, que é a questão da qualidade da decisão, né, como você falou. Então, a necessidade de deliberação. E antes tinha sido, enquanto você estava falando, teve uma discussão ali no chat sobre essa questão também da dificuldade de nós termos uma cláusula que diz que o júri deve votar de acordo com que o júri é incomunicável, e daí isso está no Código de Processo Penal, com a questão também da sigilosidade das votações. Então, algumas perguntas estão sendo feitas nesse sentido. Claro, até, Leonel, não sei o quanto que você estudou aqui do nosso júri, mas nós temos uma regra constitucional que diz que o júri ele deve ser... eu acabei de falar qual que é o termo, agora me fugiu o termo, mas que o júri... O sigilo das votações. O sigilo das votações e a sigilosidade das votações como cláusula constitucional. E isso impediria, de acordo com alguns autores, uma deliberação por parte dos jurados. No entanto, né, principalmente aqui a gente trabalha relacionado a isso, tem alguns textos sobre isso, eu acho que também o Yuri, o Álvaro vão, né, a gente trabalha bastante com júri, a gente não vê nenhuma incompatibilidade, né? Se você vai deliberar posteriormente dentro de uma sala secreta, onde apenas os jurados vão conversar e efetivamente discutir o caso, que é aumentar a qualidade, como você disse, né? Até o Binder, na decisão, no artigo do Binder, ele trabalha com isso, né? Normalmente o juiz, a gente não sabe nem se é o juiz efetivamente que toma a decisão, se não são os assessores, o que é ponderado a partir disso. Então, a partir do momento em que você exige que os jurados eles discutam sobre isso, que eles tomem uma decisão que efetivamente seja ponderada, isso automaticamente você aumentaria a qualidade da discussão. Então, tem algumas perguntas relacionadas a isso, né? E também vinculando com a necessidade de fundamentação na Constituição brasileira. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Leonel? Sí, claro, sí, claro. A ver, varias cosas para decir. Lo primero es que ahí te hablan de la cláusula constitucional que impediría que los jurados deliberen. A ver, a mí me parece que esto no es así, digamos. Claramente, la íntima convicción es un estándar de convicción. La íntima convicción es un estándar de convicción, no es una regla de deliberación. La sigilosidad que está allí regulada tiene que ver con una regla del secreto. No quiero simplificar la interpretación, porque seguramente habrá en Brasil constitucionalistas que le han dedicado mucho más tiempo a esto, pero desde mi lectura adversarial, desde mi lectura en el buen sentido del término, ustedes saben que cuando uno mira un código procesal penal o una constitución, se pone ciertos lentes para leerlo. Uno puede leerlo desde una mirada inquisitorial o desde una mirada adversarial y de fortalecimiento de un instituto. Si yo quisiera perjudicar al instituto del jurado, claramente voy a leer en la peor de la versión esta regulación constitucional. Ahora, si ustedes me dicen a mí qué significa la sigilosidad y la íntima convicción, bueno, claramente es la regla del secreto, que es muy correcta y que rige hace siglos en el sistema anglosajón, que la que es sigiloso. De hecho, algunos países como Argentina entendemos que ser sigiloso es que el jurado no puede ser entrevistado de forma posterior al juicio, que no se puede revelar el nombre del jurado. Eso significa la regla del secreto, que no se sepa quién es el jurado, que no dé entrevistas posteriores, a diferencia de algunos estados de Estados Unidos, en donde el jurado puede dar entrevistas, puede ser entrevistado. De hecho,
hace muy poquitos meses o años hubo un famoso caso de Apple versus Samsung, que fue un caso de un jurado civil, en donde el presidente del jurado, que era un médico, dio una entrevista a la BBC y explicó cómo habían deliberado. Pero ese no es el modelo nuestro, y esto, yo en esto no creo que haya un gran debate, pero la sigilosidad significa la regla del secreto, es decir, que esas 12 personas se reúnan en secreto, que deliberen en secreto y que una persona del tribunal va a ser el punto de contacto entre el jurado y el juez profesional, en el caso de que el jurado lo necesite. Y la íntima convicción no tiene que ver más que con el estándar de convicción, es decir, que el jurado va a resolver en función de su convicción interna. Ahora, eso por un lado. Por el otro, yo quería hacer una mención a la fundamentación, de por qué los jurados no deben explicitar la fundamentación. El hecho de no motivar externamente, es decir, que el jurado no dé razones, por escrito o de forma oral, no significa de que la decisión sea infundada. Fundamentación y ausencia de explicitación de los fundamentos son dos cuestiones muy distintas. Que una decisión esté infundada significa que no tiene razones. Cuando el jurado toma una decisión y lo hace por su íntima convicción, tiene razones. Ahora, la inmotivación no significa falta de fundamentación. Esto es un reduccionismo, es la gran inconsistencia de lo que yo llamaría lo que se ha llamado el motivacionismo radical, es decir, otra de las resistencias, usted me preguntaba recién las resistencias, otra de las grandes resistencias es decir de que el jurado no fundamenta, y es correcto, pero lo que hace es motivarla por su íntima convicción y no tiene por qué dar las razones. La escritura es uno de los modos posibles de fundamentación. Otro de los modos posibles de la fundamentación es la íntima convicción a través de la motivación personal del juez, del jurado o del integrante del juicio por jurado. Me parece que hay que tener una mente muy abierta cuando hablamos de la deliberación y cuando hablamos de la fundamentación de la decisión. Yo estoy convencido de que el primer paso para fortalecer al jurado es permitir una deliberación. Y lo planteo desde un punto de vista muy sencillo, muy práctico. ¿Tiene sentido, desde la lógica del sentido común, tiene sentido reunir, en Brasil, ¿cuántos son? 8 personas, Rodrigo, los jurados? ¿Cuántas personas? 7. 7. 7. ¿Tiene sentido reunir 7 personas en un tribunal e impedir que conversen entre ellas? ¿Tiene mejor calidad una decisión producto de la votación individual de cada una? Cuando los grandes constitucionalistas de nuestra región, Roberto Margarela, con quien yo fui ayudante de cátedra, Dworkin, es decir, quienes realmente han pensado la democracia deliberativa, Carlos Nino, sin lugar a dudas en Argentina, quienes han pensado la democracia deliberativa, que el jurado es una expresión de la democracia deliberativa, lo planteaban como un ejercicio de deliberación precisamente. Yo sostengo que el jurado es un mecanismo de democracia deliberativa. Desde el punto de vista del sentido común, ya no hablo de argumentos técnicos que podría profundizar allí, pero desde el sentido común, reunir 7 personas e impedirles que no dialoguen entre sí, que no fortalezcan la decisión, a mí me parece que es un contrasentido y me parece que para fortalecer el jurado en Brasil, el primer paso es la deliberación. El segundo paso será rediscutir el número de 7 y poder rediscutirlo a 12. Un tercer ya debate más profundo será cuáles son las condiciones del litigio. Pero me parece que hay que ir pensando esto en forma escalonada y progresiva. Perfeito. Outra coisa que chamou a atenção, e daí já vou passar aqui para as perguntas de novo, no texto do Binder, é que ele chama a atenção na questão de que, para que a gente tenha um modelo de maior garantia, um modelo de melhor qualidade, nós precisamos também uma interação maior com o juiz.
o juiz togado relacionado aos jurados. É como se fosse uma forma de uma instrução em que possa dar algumas diretrizes. Aqui no Brasil, depende muito de juiz para juiz, né? A gente fala aqui que cada um tem seu próprio Código de Processo Penal, então, se lá na Argentina são 24 estados, aqui nós temos mais de 2.000 códigos de processo penal diferentes. Mas tem alguns juízes que instruem indevidamente, alguns juízes que instruem de forma imparcial ou neutra e alguns juízes que não falam absolutamente nada, né? Simplesmente fazem as perguntas. De que forma que poderia ter quando o Binder fala, quando se trabalha nesses modelos latino-americanos, qual que é a interação que se tem do juiz com os jurados? Bien, muy buena pregunta, Rodrigo. Claramente, otro de los institutos claves en el funcionamiento del jurado son las instrucciones del juez al jurado. Allí lo que estamos observando es que el modo en que se realice la instrucción, es decir, el modo en que el juez le instruya al jurado es determinante para una correcta decisión. Entonces, las instrucciones del juez al jurado reúnen ciertas características mínimas. Yo diría 2 características mínimas. Una que es básica y es que las instrucciones deben conformarse colectivamente entre el juez y las partes, es decir, debe haber una instancia de discusión en donde las partes también puedan opinar sobre la conformación de las instrucciones y, por ejemplo, sobre el modo en que el tipo penal, la estructura típica del delito, se va a acreditar. Es muy distinto que el juez le indique al jurado que un homicidio doloso se va a constituir bajo una comprensión del dolo muy distinta a otra. Bueno, las partes tienen que participar. ¿Y por qué tienen que participar? Porque la instrucción es una de las causales principales, y esto es muy importante, es una de las causales principales de impugnación del jurado. Ha ocurrido mucho, y esto es muy habitual, de que la defensa, por ejemplo, quiere plantear una interpretación más estricta del encuadre típico y el juez rechaza esa solicitud de la defensa y finalmente en las instrucciones al jurado queda plasmada una interpretación más flexible que lleva a una condena de la persona imputada. Bueno, allí la defensa tiene una causal de recurso. Por eso decimos o yo digo que la impugnación de un jurado no es una impugnación al contenido, porque es una decisión soberana del jurado, sino que es una impugnación a lo que yo llamo el entorno de condiciones del jurado. Cómo el jurado llegó a tomar la decisión. Y una de los interrogantes sobre cómo llegó a tomar la decisión es precisamente la integración de las instrucciones del juez al jurado. Y lo segundo, muy importante para decir sobre las instrucciones del juez al jurado, es que siempre deben ser instrucciones que deben ser dadas en un lenguaje muy sencillo del juez hacia el jurado, y que esas instrucciones deben ser lo más claras posibles, sin darles una instrucción sobre cómo tienen que decidir. Tiene que ser, y yo siempre digo, la instrucción un marco de comprensión del litigio, que le permita a los jurados ordenar toda la información que han recibido y desde ese marco de comprensión, que es la instrucción, poder ir a deliberar y en función de esas indicaciones, de esos parámetros, por ejemplo, miren, el jurado le va a indicar el juez le va a indicar al jurado qué significa el dolo, cuándo se constituye el dolo, le va a explicar qué significa la duda razonable, porque ese es el estándar que tiene que superar para condenar. Hay que indicar al jurado de que solo va a condenar cuando no exista una duda razonable. Entonces, esos conceptos son los que tiene que esclarecer el juez, pero no tiene que dar la indicación sobre el contenido de la decisión. Así que yo diría, lenguaje sencillo y conformación colectiva para evitar impugnación posterior son las 2 grandes características de las instrucciones al jurado. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que daí eu acho que também entra
nessa situação que eu tinha visto aqui, mas realmente o meu computador, sei lá por que está dando problema, eles estão questionando, também foi questionado a respeito da escolha de jurados, como que acontece em outros países a escolha, né? Porque aqui no Brasil nós não temos o voir dire, nós não temos aquela fase em que a gente poderia eventualmente conhecer as inclinações pessoais dos jurados para fazer uma escolha um pouco mais consciente de qual perfil de jurados a ser escolhido, né? Então, normalmente aqui é analisado redes sociais dos jurados, é feito uma avaliação, às vezes até precária, relacionada até à própria posição que o jurado se encontra ali naquele momento, as expressões que ele utiliza para a gente rejeitar ou aceitar o jurado na hora do júri. No Brasil, nós temos apenas 3 recusas imotivadas na hora que vai começar o júri. Então, como que é eleito, como que existe essa fase de você escolher os jurados nos otros países? Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos, principalmente en Argentina, que es donde funciona, yo diría, la audiencia de voir dire en su mejor expresión, una audiencia de selección y de depuración del jurado. Es decir, voy a retroceder un paso para responder la pregunta de forma completa. En la mayoría de los países, pero principalmente en Argentina, y esto no puedo ser argentino, sino porque me parece el país donde más claro se encuentra el modelo clásico, porque en Centroamérica, como yo les decía, es un modelo mixto, pero Argentina y Puerto Rico son los 2 países que tienen el modelo clásico. Allí lo que es primero una selección por sorteo, por la Lotería Nacional. Anualmente se hace un sorteo de aquellas personas que reúnen las características para ser jurado, en muchos casos, bueno, que tengan una determinada edad, que formen parte del mismo distrito judicial, es decir, en función de los requisitos legales, se hace un sorteo por la Lotería Nacional, que es la misma entidad que se encarga, por ejemplo, de las elecciones legislativas o presidenciales, que se encarga de las elecciones políticas, que tiene el listado de personas con habilidad para votar. Bueno, sobre ese listado se hace una selección del jurado, que es una primer lista de selección. Y luego se hace una proyección de la cantidad de juicios que pueden haber en un determinado año, y en función de eso, lo que ocurre es que se hace ya un segundo filtro que se los convoca a la audiencia de selección del jurado, y en esa audiencia cada una de las partes, tanto el promotor como el defensor, tienen, dependiendo de cada código, esto es muy variable, un número específico de recusaciones con y sin causa. En algunas provincias, o en Puerto Rico, por ejemplo, esos números son más altos o más bajos, pero siempre son de un orden de unos 4, 3 o 5 recusaciones. Sin causa es cuando el defensor o el promotor no tienen que explicitar el por qué apartan a un jurado. Y con causa es cuando, según lo que dice la ley, por ejemplo, el jurado explicita manifestaciones de racismo, de discriminación, de tener un prejuicio muy fuerte sobre ese caso. Esas causales muy claramente estipuladas van a ser las causales de recusación con causa. Producto de esa audiencia, que es la audiencia de depuración del jurado, queda conformado el jurado de 12 personas con los suplentes, siempre tiene que haber un número de suplentes, que van también a ser parte del juicio. En caso de que se enferme algún jurado o que no pueda participar, siempre va a haber un jurado suplente. Esa sería, Rodrigo, las etapas de conformación del jurado. Interessante. Yuri, quer fazer a pergunta? E daí, quem mais quiser também pode pegar o microfone. O Márcio falou algumas questões, se quiser também depois usar o microfone, fiquem à vontade. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Bom dia, uma satisfação revê-lo,
professor, amigo Leonel, desde Santiago do Chile já há alguns anos, e sempre uma satisfação ouvi-lo e reencontrá-lo. Leonel, uma dúvida que eu queria colocar é uma dúvida a respeito das possibilidades recursais. As decisões do júri, quais são as possibilidades, via de regra, na América Latina, de recurso? Isso seria uma primeira pergunta. Se a acusação sempre pode recorrer, ou se existe uma limitação aos recursos da acusação, se a defesa pode recorrer em inúmeras hipóteses, ou via de regra, nos ordenamentos da América Latina, existe uma restrita possibilidade recursal, seria nesse sentido. E uma outra pergunta que seria também no sentido de que aquele que é julgado no júri popular, se ele imediatamente, via de regra, ele pode recorrer em liberdade ou se automaticamente ele é recolhido à prisão. Seriam essas duas questões que eu colocaria, a necessidade ou não de prisão após a decisão, evidentemente, de condenação do júri, e as possibilidades recursais. Mais uma vez agradeço, um forte abraço, espero revê-lo em breve. Gracias, Yuri, un gusto también vernos, aunque sea virtualmente, y ojalá pronto presencial. En cuanto a la primera pregunta, depende de cada jurisdicción. El modelo, para mí, el mejor modelo de recursos es aquel que le impide el recurso al Ministerio Público, es decir, el recurso que solo está en cabeza de la defensa. Hace unos 2 o 3 días atrás estábamos viendo un proyecto de jurados para la ciudad de Buenos Aires, y allí ese modelo, que se los puedo reenviar ahora, es un muy buen modelo porque impide cualquier recurso de la acusación. Esto que en Estados Unidos llaman la imposibilidad del double jeopardy, o de la doble, digamos, de la doble bala para poder imputar a los jurados. Bueno, es una regla que debiese operar en juicio oral, permitirle al acusador, al promotor, una sola opción para poder lograr la condena de la persona acusada. Hay otros modelos que permiten el recurso del acusador, principalmente, bueno, por el tradicional caso de sobornos, de gorjetas al jurado. Hay otros países, como Puerto Rico, por ejemplo, que permiten un recurso del acusador más amplio, en donde simplemente se cuestiona la decisión. Entonces, hay diferentes modelos. Para mí el mejor modelo es como diría Mayer, que esto lo planteé hace mucho tiempo atrás, es la imposibilidad del recurso del promotor. En cuanto a lo segundo, sí, y esto imagino que es por el debate que están teniendo en Brasil por la condena en primera instancia y adelantar la privación de libertad en primera instancia. Indistintamente de que sea un jurado o no, a mí me parece, y esto lo discutíamos con Alberto Binder hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de Brasil y del caso de Lula, que fue un caso, imagino, que surge a propósito de este debate. Lo que discutíamos con Alberto es que, bueno, hay que rediscutir también que los recursos, en Brasil ustedes tienen un sistema de recursos realmente, creo yo, que es el más largo de toda América Latina. Tienen el recurso del recurso del recurso y no termina nunca de recurrirse a un caso. En Argentina tenemos también recursos, pero no son tan interminables como ustedes. Yo creo que hay que rediscutir el sistema de recursos, y que exista un recurso frente a la sentencia de condena o de absolución, y que ese recurso sea una decisión ejecutiva, es decir, que frente a un recurso ya se vuelva operativa la decisión. A mí me parece de que no hay que caer en visiones extremas de que frente a la condena en primera instancia se debe ya proceder a la privación de libertad. Yo no estoy a favor de ese modelo. Es decir, que frente a la primera instancia ya la condena se haga efectiva. Me parece que hay que ser muy respetuosos del derecho al recurso de la Convención Americana, y siempre tiene que haber, en los casos de las condenas,
una doble conformidad, que ese es el nombre del derecho, doble conforme, pero también la sentencia de segunda instancia, que puede ser llamada un recurso de casación, como en Argentina, o un recurso de nulidad, o en el caso de ustedes un recurso ante el STJ, por ejemplo, STJ en el Superior Tribunal de Justicia, sea un recurso ejecutivo, es decir, que frente a la confirmación de la condena en segunda instancia, ahí sí se vuelva efectiva la condena y comienza a operar la privación de libertad. Lo que no podemos seguir permitiendo, y esto discutíamos con Alberto, es que todavía tengamos sentencias que tienen que ir hacia la Corte Suprema, hacia el STF, y que después de muchos años, que esto es lo que está pasando en Argentina, está pasando en Brasil, luego de 5 o 6 años se vuelve efectiva la condena. Eso me parece que no puede ser porque también atenta contra la imagen del sistema de justicia y contra una efectividad. Si ya 2 tribunales condenaron, no podemos permitir de que transcurran otros 5 o 6 años para que recién se vuelva efectiva la condena. Esto pasa en Argentina también. Solo la sentencia es firme cuando rechaza el último recurso la Corte Suprema. Entonces me parece que esto tiene un problema desde el punto de vista de la efectividad de las decisiones, pero sí hay que buscar un punto intermedio, que en mi opinión es que frente a la confirmación del tribunal revisor, allí sí se vuelve efectiva la decisión de juicio. Perfeito. Pessoal, vamos agora meio que para finalizar, até porque eu ainda tenho alguns tópicos da nossa pauta para trabalhar, claro, tudo muito rápido, 5 minutos a gente termina, mas alguém precisa alguma questão do Leonel? Como que está? Rodrigo, a mí me gustaría, antes de terminar, ¿vieron la tabla que mostré recién de jurado? La tabla con cada uno de los países. Bueno, yo voy a enviarles un enlace ahí al chat. ¿Está bien? Ahí al chat. En ese Perfecto. enlace ustedes pueden entrar, van a poder descargar un estudio que yo dirigí hace 1 año y medio, y allí está la tabla sobre el jurado en América Latina, sobre en qué países está regulado. Perfeito. Vou colocar também no site do Nupejuri, então a gente vai colocar ali também, né? Porque é aberto, né? A biblioteca do Serras é aberta, então eu acho que não teria problema. Pessoal, mas assim, de qualquer forma, né? A gente pode continuar discutindo isso, eu já vou falar rapidamente sobre a plataforma colaborativa, a gente pode continuar discutindo isso, é importante que a gente faça. Só tem ali uma última pergunta, qual que seria o modelo de juízo de jurados menos influenciado pelos meios de comunicação? Eu acho que o meu computador está aparecendo essa pergunta, as outras estão se perdendo aqui, então... Y no hay un modelo de jurado, no lo hay. No lo hay. Yo creo que al instituto de jurado es inherente la resistencia a la presión de los medios de comunicación. No hay un modelo que esté más o menos influenciado. Creo que la gran ventaja del jurado, cual sea su modelo, pero principalmente el modelo clásico, es el que mejor resiste cualquier presión, no solo de los medios de comunicación, también las presiones políticas, las presiones de las víctimas, las presiones de la corporación judicial, que son muy grandes. Entonces yo creo que no hay un modelo. El jurado clásico es el que mejor lo resiste porque son 12 personas que votan de forma secreta, que tienen un anonimato, y eso lo que hace es descomprimir la presión y la posibilidad de influenciar. Perfeito. Perfeito. Leonel, mais uma vez eu agradeço pelas suas explicações, sensacional a gente ter esse ponto de vista dos outros países, e não só a questão dos outros países, né? Você conhece também muito do nosso próprio país, do nosso próprio sistema, já esteve quantas vezes aqui discutindo, auxiliando, tentando mostrar até para pessoas que não fazem muita vontade de entender a questão da necessidade da alteração da mentalidade,
para o sistema acusatório. Então, é uma honra sempre te ouvir. Você sempre terá as portas abertas aqui. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço de coração. E boa sorte nos projetos. Conte com a gente sempre que precisar, né? E é isso. Muito obrigado. Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer a vos por la invitación, reconocerte que has iniciado un grupo de trabajo maravilloso, porque veo que hay muchas personas conectadas un sábado de la mañana y eso es muy difícil, así que la verdad es que te felicito a vos en lo particular. Contás conmigo en este proyecto decididamente, porque la verdad es que en Brasil es necesario repensar el jurado y la verdad es que este espacio me parece realmente maravilloso, así que pueden contar conmigo las veces que sea necesario. También yo voy a escribirte para preguntarte en qué están discutiendo, porque me gusta mucho conversar y pensar. Me da mucha alegría encontrarme con tantos amigos y amigas que están aquí, algunos los mencioné, otros van apareciendo, y la verdad es que Brasil es un país que quiero mucho, que siempre me ha tratado como en mi casa, así que el agradecido soy yo. Y quedo siempre a disposición tuya y de todos aquí quienes están presentes para cualquier duda o pregunta. Tú tienes mi correo, mi WhatsApp, así que me escriben con mucho gusto y ojalá que pronto nos encontremos. Así que muy obrigado, un fuerte abrazo para vos y para todos y estamos a disposición. Muito obrigado de novo, Leonel. Você não precisa sair da sala, tá? Eu só vou passar aqui para outras informações, mas claro, se você tiver alguma coisa, também fique à vontade. Pessoal, só para a gente repassar aqui o restante da pauta, né? Mais 5, 10 minutinhos, agradecendo de novo o Leonel pela participação dele, sensacional. Pessoal, vou chamar a atenção para vocês do nosso site do NuPeJuri, lá no tribunaldojuri.com.br. Foi lançado, como na primeira reunião a gente tinha conversado, a plataforma colaborativa. Tá? Então, finalmente deu todas as partes técnicas, ainda está com uma letrinha pequena que o web designer está tentando corrigir, mas pelo menos agora já dá para ler, porque antes estava em amarelo, estava complicado. Mas se você entrar lá no tribunaldojuri.com.br, no menu tem fóruns. Você entra no fóruns, clicando em fóruns tem a plataforma colaborativa e lá tem diversos tópicos. Inclusive alguns tópicos que hoje o Leonel falou aqui e que são tópicos que nós precisamos enfrentar na academia, na parte mais prática também, não importa, mas nós precisamos enfrentar, como por exemplo, que foi falado hoje aqui, tem a questão da decisão por maioria simples no Tribunal do Júri, essa questão do aumento do número dos jurados já está proposto lá para conversar, a questão de ideias para aprimoramento da decisão dos jurados, a questão da deliberação também já está lá. Provavelmente nós vamos acrescentar alguns tópicos relacionados à fala do Leonel. A professora Thaís, ela já escreveu algumas questões, alguns posts ali, alguns tópicos, ela já começou a trazer alguns questionamentos simples, mas todo mundo que, não sei dos novos participantes, eu não sei como que está, depois talvez a Alanis possa me explicar ou falar aqui, mas daquele pessoal que já estava no grupo, todos receberam um e-mail com senha, né, e login para poder fazer a sua colaboração. Quando a gente fala em colaboração, ninguém precisa escrever uma monografia sobre cada tópico. Pode ser um parágrafo sobre a sua opinião, pode trazer um entendimento doutrinário, pode lançar um artigo, pode trazer uma jurisprudência, qualquer coisa que faça a gente poder discutir. Então, essa discussão que estava tendo em algum momento no chat, que é muito difícil a gente conseguir participar no decorrer da reunião, tendo, né, um apresentador ali que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, a gente não consegue, muitas vezes, discutir. O local que a gente vai discutir vai ser essa plataforma colaborativa. Então, quando você não tem nada para fazer lá de madrugada, tal, então vai lá, entra um pouquinho lá, não está conseguindo dormir, escreve alguma coisa, faz uma colaboração, porque daí, efetivamente, a gente vai entrar
num modo de discussão em relação a isso. O que a gente precisa é fomentar a discussão. Então, a plataforma colaborativa veio para isso, para a gente fazer de uma forma inovadora um avanço em relação à parte acadêmica do Tribunal do Júri. A gente não ficar apenas escrevendo ou ter algumas discussões que são simplesmente relacionadas à prática da atuação do advogado ou do promotor, que por mais que isso também seja importante, e aqui também vai ter espaço para isso, mas aqui também tem a parte acadêmica, tá bom? Então fica o convite, mais uma vez, em relação a isso, tá? Para vocês participarem. Quem não recebeu ainda login e senha, manda lá no grupo do WhatsApp, que daí a Alanis e quem puder, eu acho que a Alanis, né, Alanis, você consegue fazer isso, você vê com... Pode falar. Eu consigo fazer sim, eu tenho anotado também até aqueles que são membros novos, que ainda não receberam a senha. Eu tenho ali anotado, eu já falo com o Victor, que está responsável por gerar essas senhas, e daí a gente já manda os e-mails para aqueles que ainda não têm daí. Perfeito, perfeito. Então, lá vai... Então, todo mundo vai ter essa possibilidade. Lá também, em fóruns e docs, também tem os materiais das reuniões. Então, aqui, o material que o Leonel trabalhou, a gente vai tentar deixar lá, claro, tudo o que não, efetivamente, não viole direitos autorais, né? Vamos tentar deixar lá abertos para que todo mundo possa utilizar. Eu pedi para o Leonel também mais alguns materiais, ele vai separar. Então, a ideia é que a gente também possa ter ali uma biblioteca que a gente possa acessar. Que mais? Continuam aberto, pessoal, para quem quiser, para quem tiver interesse em desenvolver artigos científicos, pode mandar um e-mail que, como nós temos muitos pesquisadores, pessoas de todo o Brasil, professores, se você tem interesse em escrever um artigo, aí você manda para cá mais ou menos qual que é o teu projeto, qual que é a sua ideia, e daí nós verificamos quem que poderá escrever em conjunto sobre isso, né? Então a gente pode começar também a desenvolver em relação a esse ponto, quem quiser fazer alguma coisa mais completa. Então continua o convite para todo mundo. O que mais estava na pauta, Alanis? Só um momento. Tem, eu lembro que estava na pauta ali a abertura. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma situação? Quer dar alguma ideia? A referência... Alguém pegou a referência em relação à obra citada pelo Leonel no começo? Que ele falou do jeito dele lá, que muitas vezes a gente não entende. Tá, eu vou pedir para ele a citação relacionado a isso também. Mais alguma coisa? Não, a gente estava na maior fé que você pediria a ele e mandaria para a gente depois lá no grupo. Com toda a certeza, a gente já estava com essa expectativa colocada já. Eu anotei alguma coisa aqui. Eu fui tentando anotar, mas o autor em específico, o nome do autor em específico ficou difícil. Era a história do júri, né? Mas o autor ficou, né? A gente podia ter pedido para ele escrever. Mas eu peço para ele aqui também, sem nenhum problema. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então é isso. Da próxima reunião, a gente vai mandar as informações posteriormente. Vai ser provavelmente na última semana de junho, no sábado da última semana de junho. Creio que vai ser a professora Ana Pastore, né, que já aceitou o convite, professora de antropologia da USP, que estuda o Tribunal do Júri por uma outra perspectiva, pesquisadora reconhecida internacionalmente sobre o assunto. Então vai ser uma honra poder ouvi-la, tá bom? E no decorrer a gente vai discutindo aí sobre aquilo que está lá no fórum. Tá bom, pessoal? Rodrigo, posso aproveitar até fazer uma pergunta para os presentes?
Eu acho que talvez interessaria, na linha do que o professor Leonel desenvolveu hoje, ao invés de eu falar apenas sobre o meu doutorado, que aborda o júri no Brasil de uma perspectiva da antropologia, talvez falar sobre o júri na França, que é o que eu venho estudando atualmente. Eu acho que como ele trouxe essa análise comparativa dos júris que existem na América Latina, poderia ser interessante trazer a análise comparativa que eu venho fazendo com o júri francês, que não é muito conhecido no Brasil, e também tem aspectos instigantes para nós pensarmos o nosso modelo. O que vocês acham? Eu acho interessante, eu acho que pode ser sim. Aliás, daí, claro, eu sempre peço para encaminhar algum material de apoio para a gente já ter um preparo. Tem até um documentário, estou tentando me lembrar aqui o nome do documentário, em que eles mostram também um dos júris, eu acho que se chama o Advogado do Diabo. Você já viu esse, Ana? Eu tenho um link que eu posso passar de antemão, em que há uma sessão de júri na França. Eles reproduzem, claro, de maneira condensada. Há alguns filmes, né, longa-metragens, que são bem interessantes sobre o júri francês. Eu posso também indicar os nomes, porque eu acho que seria interessante trazer esse aspecto comparativo, acho que interessaria várias pessoas. Perfeito. Eu acho que daí a gente consegue fazer dessa forma. E eu vou tentar achar esse documentário também que eu falei para vocês, que de um dos advogados mais famosos da França, que advoga na época daqueles atentados que ocorreram na Argélia, dos terroristas ali, dos separatistas. E ele é bem interessante também, e ele trabalha com essa parte do júri francês. Então, daí eu vou procurar e daí a gente compartilha para todo mundo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Tenham um excelente final de semana, se cuidem aí, né? A gente está numa situação delicada e, mais uma vez, obrigado, tá bom? Um abraço, estamos à disposição para quem precisar de algo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. E o link depois eu disponibilizo da gravação aqui.